El Templo Apostólico Maranatha presenta su programa Levantando al Caído, con su pastor Florentino Hernández. Gloria a Dios. Ya lo tienen, hermano. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor en el versículo 1, capítulo 17, Primera de Reyes, versículo 1 en adelante. Dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia, rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Gloria a Dios. Hasta ahí solamente, hermano. Gloria a Cristo bendito. La palabra del Señor, hermano, es grande y maravillosa. Yo pienso que muchos ya casi la mayoría hemos hablado de esta parte de la Biblia, pero no con ese propósito de que ya hayamos hablado, ya esta parte de la Biblia ya se queda atrás. No porque ya la hayamos escudriñado, esta parte de la Biblia ya se queda atrás. No, hermano, la palabra del Señor tiene que seguir siendo leída. La palabra del Señor tiene que seguir siendo instruida, aleluya, porque es poder de Dios, aleluya. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Yo he titulado, hermano, este sermón lo he titulado: ¿dónde están los Elías de Dios? ¿Cuándo los arroyos se secan? Amén. La parte de la Biblia, hermano, desde Reyes, está larga la historia de Elías. Está larga, hermano, casi toda la parte, no que casi, sino que toda esa parte de la Biblia habla de Elías. Y cuando el Señor, hermano, habla de un personaje de estos, es porque ese personaje, hermano, fue dedicado a él. Ese personaje fue buscado solamente la presencia de Dios. Desde cuando las alabanzas empezaron, hermano, empecé a sentir el gozo del Espíritu de Dios. Empecé a sentir la presencia de Dios que venía concordando con lo que yo había preparado, que venía concordando la misma palabra que yo había estado escudriñando. Cuando nuestro hermano Francisco empezó a ministrar un poco de lo de Elías, dije: Señor, tú sigues hablando. Tú sigues todavía hablando. Tú dirás: pero ¿por qué es ese título? ¿Por qué lo ha titulado así? Porque más adelante vamos a ir hablando de lo que el Señor hizo con este hombre de Dios. Lo que el Señor hizo con este hombre, hermano. Este hombre no fue un hombre que se olvidaba de Dios. Este hombre fue un hombre, hermano, que siempre buscó de Dios, que siempre fue el Señor, lo usó como instrumento para testimonio de él. Y en este día todavía el Señor sigue usándolo. Muchos dirán: pero esa historia ya quedó atrás. Esa historia ya la vivieron. Elías ya fue Elías, él ya murió, él ya pasó con el Señor. O muchos dirán: pues yo no sé ni dónde está Elías. Pero los que conocemos la palabra del Señor sabemos lo que pasó con este hombre de Dios. Los que sabemos la palabra del Señor sabemos que este no fue un hombre, hermano, que murió. Sabemos que fue un hombre que el Señor se lo llevó sin conocer la muerte. Gloria a Dios. Sin conocer muerte, hermano, el Señor lo levantó, aleluya. ¿Por qué? Porque el poder de Dios, hermano, es tan grande. Y el poder de Dios era grande y sigue siendo grande. El Señor sigue siendo. ¿Por qué? Porque dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. El Señor no deja de ser el mismo. El Señor sigue usando, hermano, personajes de la Biblia, aunque ya murieron, pero el Señor sigue usando personajes de la Biblia. El Señor sigue usando, hermano, hombres vivos, hombres todavía que siguen hablando de estas partes de la Biblia. Cuando yo le comenté esto a alguien y me hizo una pregunta, hermano, que me quedé pensando, dije: wow, es cierto. Dice: pero esos hombres, ¿dónde están? Dice: ese título que tú le has puesto, ¿dónde están los Elías de Dios?
¿Dónde están los Elías de hoy? ¿Cuántos Elías sabemos en este lugar? ¿Cuántos, hermanos, estamos buscando de Dios en este lugar? Porque para buscar de Dios, hermano, solamente no nos cuesta mucho, sino abrir la Biblia, abrir las enseñanzas del Señor y meternos en la palabra del Señor, meternos en intercesión del Señor. Tal vez tú dirás, pero Elías era un hombre que solamente estaba consagrado para Dios. ¿Y qué es lo que el Señor ha hecho con nosotros? El Señor ha hecho lo mismo para nosotros, porque dice: yo te he hecho a imagen y semejanza de Él. Vamos a tener errores, vamos a tener fallas, vamos a tener pruebas, pero el Señor nunca te dijo que en este mundo, en esta tierra, no ibas a tener problemas, no ibas a tener errores, no ibas a tener fallas. Va a haber fallas, va a haber errores, pero está un Dios que tenemos que interceder y Él nos va a contestar. Cuando algo sucede, hermano, Él nos contesta cuando tú y yo le pedimos a Él. El Señor usó, hermano, a este hombre. Yo lo titulé en dos partes, porque más adelante lo vamos a ver cuál es la segunda parte. Y la primera parte, esa la toma Elías completamente. ¿Por qué? Porque el Señor lo usó. El Señor dice que lo usó para testimonio de mucho pueblo. Porque Elías no llegó a ese lugar en tiempos fáciles. Eran tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque allí dice que había dioses paganos, había idolatrías, había ídolos que solamente estaban adorando ídolos, imágenes paganas. Y no es fácil, hermano, cuando el Señor nos envía a un lugar, hermano, que hay idolatrías, a un lugar, hermano, que hay paganismo, a un lugar, hermano, que vas a poder completamente hasta ser avergonzado. Ayer que estábamos en los evangelismos, hermano, le comentaba a nuestro pastor, le comenté a la hermana, a los hermanos, le digo, le mostré un tratado a una persona, casi me lo tiró en la cara. Pero estamos opuestos a eso, hermano. Estamos para eso. Va a haber gente que le va a parecer bien y va a haber gente que le va a parecer mal. La tenía de frente, se lo di y nomás lo miró y me lo soltó casi por poco y me pega en la cara. Pero le dije, gloria a Dios. Hubo personajes que fueron golpeados. Que nosotros nos moleste algún airecito. De eso nada. Estamos opuestos a eso. Sabemos que eso va a acontecer, ¿verdad? Pero volviendo al tema, gloria a Dios, dice la palabra del Señor, nos quedamos en el 3, dice el capítulo 4, versículo 4, perdón. Ahí cuando lo envió, primero voy a volver a leer el 3, dice: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. El 5. Y él hizo conforme a la palabra de Jehová, pues fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. El Señor le habló a este hombre, hermano, y este hombre no ignoró la voz del Señor. El Señor le habló a Elías y él no titubeó para poder obedecer el llamado de Dios. El Señor no le dijo 2 veces: levántate, vete al arroyo de Kerit, escóndete en ese lugar, que yo allí voy a enviar que te den de comer. Es una historia muy real, hermano, y es una historia de poder, hermano, para que tú y yo la analicemos y digamos: wow, este mensaje que el Señor tiene en esta parte de la Biblia es poderoso. Porque si hoy el Señor te habla a ti y te dice: hermano, ¿sabes qué? Tú vas a tener que salir de esta iglesia, vas a ir a predicar a tal lugar. Pero ahí no va a haber casa pastoral, ahí no va a haber sustento pastoral, que yo siento que aquí el pastor ni él lo tiene, ¿verdad? Porque no alcanza ni para pagar las rentas.
Pero no es fácil que el Señor te hable y te diga, te vas a ir, escóndete, te vas a ir a un lugar a hablar de la palabra. Ahí no vas a tener sustento pastoral, ahí no va a haber casa pastoral, ahí no va a haber quien te dé de económicamente. Allí solamente yo voy a enviar a las aves de los cielos que te lleven de comer. Prácticamente vas a decir, bueno, el Señor me está mandando a que yo me muera de hambre o qué. Elías no titubeó nada de eso. Elías no dijo, ¿por qué, Señor, me estás mandando a ese lugar y vas a enviar a los cuervos que me den de comer? ¿Qué es lo que tú pretendes? ¿Que yo me vaya a morirme de hambre? No, hermano, él no titubeó para ningún momento, para nada. Él lo único que obedeció el llamado del Señor. Él lo único que obedeció la palabra de Dios. Y muchos hermanos, el Señor nos llama hoy y ignoramos la voz del Señor. A muchos hermanos nos habla el Señor de una y otra manera y no obedecemos, hermano, el llamado del Señor. Cuando vemos que el Señor ha usado personajes para que tú y yo los agarremos y digamos, este personaje fue tan grande que el Señor usó que no pueda hacerlo yo. Si dice el Señor que Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. El Señor enviaba a Elías, hermano, prácticamente a lugares difíciles. No porque Elías no iba a querer ir. Él sabía que Elías iba a obedecer su palabra. Él sabía que cuando él hablaba su palabra, Elías le obedecía. Le dice, y ahí en ese lugar solamente vas a comer lo que yo te voy a enviar. He enviado que te den. El Señor, hermano, no nos va a mandar a un lugar y nos va a olvidar. Dice, cuando el Señor te envía a un lugar es porque ya Él va por delante. Es porque ya Él ha preparado el lugar a donde vamos a ir. Es porque ya, hermano, está preparado el terreno a donde vamos. El Señor le tenía preparado, hermano, a Elías ese lugar. ¿Por qué? Porque Él sabía que Elías era un hombre de intercesión. Elías era un hombre de clamor. El Señor quiere que nosotros clamemos a Él. Clamemos a Él cuando venga el problema, cuando venga la circunstancia, cuando venga el hambre física, cuando venga el hambre espiritual. Que clamemos a Él. Que nos pongamos de rodillas y le aclamemos al Señor. Porque orar, todos podemos orar, pero dice el Señor, interceder. Elías provocaba que el Señor hiciera los milagros. Elías, él cuando miraba la necesidad, él clamaba y él provocaba. Y lo que Dios quiere, hermano, es que nosotros provoquemos al Señor, provoquemos los milagros de Dios, provoquemos, hermano, esa bendición del Señor. Aunque pasemos luchas y pruebas, hermano, aunque el diablo te quiera pisotear, no estamos pisoteados. Tal vez Él nos va a querer tumbar, nos va a querer atollar, pero dice la palabra del Señor que más grande es el que está con nosotros. A Elías le llegó la hambre, a Elías le llegaba la necesidad, pero ahí estaba el Señor. Ahí estaban los cuervos que le llevaban el alimento. El Señor no lo dejó morir de hambre. Duró en ese lugar, dice la palabra del Señor. Se secó el arroyo y Elías no dijo, Señor, ¿y ahora qué voy a comer? ¿Ahora de qué me voy a bajar el taco? ¿Ahora cómo voy a bajar esa comida que tú me envías? Para el Señor no era imposible. Así como envió a los cuervos con comida, podía enviar un cuervo con agua también. Pero dijo, tengo otro lugar preparado para ti todavía. Tengo otro caminar más para adelante para ti. Tú no te vas a quedar en un solo lugar.
El Señor no quiere que nos quedemos estancados en un solo lugar, hermano. El Señor no quiere que nos quedemos solamente sentados en el lugar donde estamos. El Señor quiere que nos levantemos, que provoquemos, hermano, esa bendición de Dios, que provoquemos esos milagros que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Tal vez tú le hablas esto a la gente, o la gente que nos escucha en las cámaras, por esos medios. Tal vez nos juzgarán locos. Pero ¿qué importa? Tú habla la palabra. Tú di la palabra. Tú usa los personajes que Dios ha dejado. Tú usa los personajes que Dios usó. ¿Para qué? Para testimonio de nosotros mismos. Para aplicárnoslo nosotros mismos. Porque nos ponemos a pensar, hermano, para ser un hombre como Elías, se necesita mucho. No es nomás de llegar a nuestra casa, acostarnos, dormirnos, levantarnos, dar gracias a Dios, gracias Señor por el día que me diste, gracias por amanecer con vida, venir a la iglesia solamente, gracias Señor, ya estoy aquí. No, hermano, se necesita intercesión. Se necesita clamor, se necesita clamarle al Señor, se necesita que le clamemos a Él. No porque Él no nos escuche, no porque Él no sepa dónde estamos. Él sabía dónde estaba Elías. ¿Por qué? Porque el Señor ya lo había enviado a ese lugar. Pero para eso, hermano, tenemos que estar clamando. En esta parte de la Biblia no nos dice si Elías oraba. Solamente más adelante, aquí en el 17 no dice, la alabanza dice, Elías oraba cuando lo mandó al monte. Pero aquí en esta parte todavía no nos dice que oraba, dice que él clamaba. Él clamaba, él provocaba. Cuando vimos más adelante, cuando ya después, antes no me voy a pasar hasta allá todavía, pero más adelante vamos a ver cuando esta mujer lo recibió y este niño se le estaba muriendo, él clamó al Señor. Y ese poder que tenía Elías, lo tienes tú, lo tengo yo, hermano, porque no es a un Dios muerto el que estamos sirviendo. No es a un Dios, hermano, clavado todavía aquí en la cruz. Es a un Dios, hermano, vivo. Esa cruz ya está vacía. ¿Por qué? Porque nuestro Dios ya no está ahí. Nuestro Dios ya no está muerto. Nuestro Dios ya está vivo. El Señor se levantó del tercer día y Él pudo verse levantado en el instante que lo mataron, en el instante que lo sepultaron. Él pudo verse levantado, pero dijo, todo tiene que conceder a su tiempo. Y el Dios que usó a Elías, hermano, el Dios de Elías es el mismo Dios tuyo y mío. No hay ninguno, hermano, dice, bajo el cielo, dado a los hombres que pueden ser salvos, sino tú y yo. El Señor no quiere que, hermano, que quedemos en un solo lugar. Al Señor, ¿qué le costaba dejar a Elías ahí todavía en ese arroyo escondido? Pero Él quería usarlo todavía más para adelante. La historia de Elías está grandísima. Si de aquí en adelante nosotros le empezamos a escudriñar, no terminamos, hermano, ni en un año ni en 2 años de escudriñar la historia de Elías. ¿Qué es lo que Elías provocaba para que el Señor le escuchara? La fidelidad, la obediencia, el clamor, eso es lo que Elías provocaba para que Dios lo escuchara. Nosotros, hermanos, si uno de nuestros hijos nos está hablando y hablando y hablando y hasta nos grita o hasta está de necio ahí todavía, ¿le vas a escuchar? ¿Le vas a escuchar? ¿Por qué? Porque ya está más y más y más intercediendo, provocando a que le escuchemos. Y es lo que Elías hacía. Elías provocaba que Dios hiciera milagros. No que porque Dios no podía, sino que era usado para testimonio de aquellos baales, de aquellos ídolos, de aquellos dioses paganos. Hoy en este día, hermano, hay muchos dioses paganos en esta tierra.
Hay muchos dioses, hermano, paganos, que solamente, hermano, están esperando el dinero, que solamente están esperando que la aportación económica, y no te hablan de sanidades espirituales, sino solamente te hablan de sanidades económicas. Cuando todo aquí se va a quedar, hermano. Todo aquí se va a quedar. Tenemos que estar pensando en que el Señor de un momento a otro puede venir. Tú dirás, ¿y a poco nosotros nos pudiera suceder igual que Elías? Déjame decirte que así va a acontecer. Si permanecemos en el camino del Señor, si permanecemos fieles al Señor, si permanecemos intercedores de la palabra del Señor, si permanecemos, hermano, provocando las bendiciones de Dios, los milagros de Dios, el día que el Señor venga no va a haber muerte, sino desapareceremos de un momento a otro. Dice el Señor que la palabra de Dios, que Él desapareció Elías sin ver la muerte. Tú dirás, pero ¿quién lo miró? O la gente que nos mira en cámaras dirán, ¿y quién lo miró? ¿Quién lo miró? Muchos personajes. Si la Biblia lo dice, yo lo creo, hermano. Si la palabra del Señor lo dice, yo lo creo. No hay que decir, yo no lo creo. Yo platicaba la semana pasada con un muchacho de la palabra del Señor. La primera pregunta que yo le hice a él, porque me empezó a preguntar, le dije, lo único que yo te voy a preguntar, ¿tú crees en lo que la Biblia dice? Le dije, dice, ¿por qué? Le digo, porque si no crees, es imposible hablarte. Es imposible que yo te explique algo o que te diga algo si tú dices, yo no creo en la Biblia. No, dice, sí creo en la Biblia. Le dije, entonces es fácil, muy fácil. ¿Por qué? Porque si creemos en lo que el Señor dice, vamos a creer a lo que el Señor hace. Si no creemos en lo que la Biblia dice, es imposible, hermano. Es imposible si tú no abres tu corazón, si tú no abres tu mente. Es imposible. Por aquí entrará y por allá saldrá. Me hizo la pregunta, dice, pero la Biblia que ustedes usan, yo tengo una católica, yo un día voy a ir a leer una Biblia tuya. Le digo, no es mía. Esa Biblia católica que dices que tú tienes, léela, úsala. Le dije, y un día, le dije, el día lunes es día de estudios donde tú hasta puedes preguntar, porque es estudio los que están dando. Un oyente, si hace una pregunta, se le va a poner atención. Le dije, si tú quieres ir un día lunes, es estudios bíblicos. Viernes es día de servicio. Sábados día de servicio. Pero si quieres ir un día lunes, ve y llévate tu Biblia que tienes. Le dije, si es Biblia, dices tú que es católica. Si es Biblia que es católica, llévatela. No la dejes, llévatela. Cuando los hermanos que estén impartiendo los estudios bíblicos, tú abres la Biblia aquella y abres esta y te va a decir lo mismo. Te va a decir lo mismo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor así es. Dice, pero entonces ¿cómo allá la explican? Le digo, es que allá nada más le escuchas lo que yo te esté diciendo. Es como aquí, estamos trabajando y yo te puedo decir nomás eso y me estás escuchando. Y puedes decir sí, sí. ¿Por qué? Porque crees. Pero ¿qué cuando te vayas a la palabra? ¿Qué cuando te vayas donde el Señor te está marcando? Te vas a dar cuenta que es la misma palabra. Dice, sí, un día vamos a ir por ahí, vas a ver. Le dije, llévate tu Biblia, no la dejes. Ahí miraremos, le digo, si es católica, ahí miraremos que es lo mismo que tengas ahí. Y va a ver. Le digo, te vas a quedar hasta sorprendido porque todavía va a ser aún más dura. Hermano, dice mi supervisor, ahí no se andan con pañales tiernos. Ellos dicen pañales tiernos, pañales de niño. Allí no se andan como que te andan poniendo los pañales. Allí cuando te dice la palabra todavía te la dice y más fuerte. Pero ¿cómo, hermano? ¿Cómo la escuchan? Solamente la escuchan, pero ellos no la leen porque no llevan Biblia. Nadie lleva la Biblia, solamente hay una Biblia allá en el aposento donde están, allá en el altar.
Pero para eso, hermano, tenemos nosotros que estar escudriñando la palabra del Señor. Vamos a seguir con el tema como vamos. ¿Dónde se quedó Elías? Se quedó en el arroyo de Querit. Se quedó escondido todavía ahí, hermano. Se quedó ahí debilitándose porque el arroyo ya se secó, el arroyo se le terminó el agua. No, hermano. Él no se quedó ahí. Él esperó la voz de Dios todavía para seguir adelante. Gloria a Dios. ¿En cuál versículo quedamos, mi brother? Vamos con el 6, aleluya. Dice, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Dice que se secó el arroyo. ¿Y qué es lo que sucede, hermano, con nosotros? Elías, vamos a dejarlo poquito ahí. Cuando nosotros estamos, hermano, intercediendo, pidiéndole al Señor, le pedimos y le pedimos y le pedimos. Si hay pan en nuestra casa, está perfecto. Si hay tortillas, hay frijolitos, hay sal, está bien. Por lo menos, si no hay sal, está triste la situación. Pero si tienes frijoles, si tienes sal, gloria a Dios, está puros, te los comes. Amén. Entonces, ahí todavía sigue la intercesión, ahí todavía está bien. Todavía tienes que comer. Pero cuando se empieza a secar la fuente de trabajo, cuando se empieza a secar la entrada al refri, se empieza a secar la entrada al banco, se empieza a secar, hermano, la fuente donde pones el agua, se empieza a secar todo. ¿Qué empiezas tú a debilitar? Tu corazón empieza a debilitar, tu corazón se empieza a secar. Pero dice el Señor, yo ahí estoy. Yo ahí estoy. No temas, no desmayes, no debilites, intercede porque yo ahí estoy. Es fácil, hermano. Gloria a Dios, dáselo al Señor, que Él se merece la gloria, se merece la honra, aleluya. Cuando el arroyo se secó, hermano, el lugar donde estaba Elías no se quedó titubeando, no se quedó llorando, pensando, ay Señor, ya no tengo trabajo, ay Señor, ya el arroyo ya se secó, ay Señor, los cuervos ya no van a llegar, Señor, ¿con qué me voy a bajar el sustento de mi boca? ¿Con qué voy a seguir caminando? Dice que él solamente escuchó la voz del Señor. Y el Señor es lo que hoy nos dice, hermano. Escucha mi voz. Si tu arroyo ya está seco, escucha mi voz. ¿A dónde vas a seguir? ¿Y cuál es la voz del Señor? Que intercedamos. Es muy fácil, hermano, cuando todo lo tenemos a la mano. Es muy fácil cuando no estamos enfermos. Es muy fácil cuando nuestro cuerpo, hermano, no siente ni un ardor. Pero ¿qué si empieza a sentir un dolor? ¿Qué si empieza a sentir un cansancio? ¿Qué si empieza a llegar una enfermedad incurable? ¿Qué si empieza a llegar, hermano, la economía? ¿Qué si empiezan a llegar las malas cartas de los trabajos? El trabajo se empezó a agotar y te empiezan a agotar las horas y empieza el cuerpo a debilitar, empieza a decir, ya empezamos con esto, ¿a dónde? Yo soy hijo de Dios y yo soy esto y yo soy lo otro. Pero dice el Señor, no estés pensando de esa manera porque yo estoy contigo. Escucha la voz de mí, escucha la voz de mí, que yo estoy contigo. Dice la palabra del Señor en el Salmo 99, dice que el Salmo que leyó nuestro hermano, dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. Sí, fue ese Salmo que leyeron, hermano, ¿verdad? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. Hermano, pero si no habitamos en el abrigo del Señor, ¿en dónde estaremos? Nos caerá, dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. ¿Por qué?
Porque tú estás habitando en el abrigo del Altísimo. ¿Por qué? Porque tú estás, hermano, metido en intercesión. ¿Por qué? Porque tú estás escuchando la voz del Señor como este hombre la escuchó. Yo me imagino, hermano, esos cuervos llegar con la comida. Pum. Por la mañana, por la tarde. Desayuno, cena. Desayuno, cena. Yo pienso que haber estado delgadito Elías, pero por dentro fuerte del espíritu, pero por dentro macizo. ¿Por qué? Porque era el Dios que lo estaba sustentando. Era el Dios, hermano, que lo estaba sustentando. Porque comer pan y agua, aleluya, no cualquiera lo va a hacer, hermano. No cualquiera lo vamos a hacer hoy en día. Tú dirás, pero Dios, ¿cómo va a dejar que yo coma un pedazo de pan y un vaso de agua? Hermano, Dios nos va a usar en diferentes formas. ¿Por qué? Porque Él quiere que tú y yo caminemos para adelante. Él quiere que tú y yo provoquemos una bendición. Él quiere que tú y yo provoquemos un milagro de Él. ¿Cómo podemos saber si detrás de ti, si alguien te conoce, te cae una enfermedad? Tú dirás, Señor, pero ¿por qué me cayó esa enfermedad a mí? ¿Que yo no soy tu hijo? Dice, todo obra para bien. Dice, si te cae una enfermedad, es porque vas a ser usado para testimonio de alguien más, hermano. El Señor no te dejará morir. El Señor no nos dejará morir. Elías pudo ver debilitado su cuerpo, pero su corazón, su espíritu estaba fuerte. ¿Por qué? Porque él nomás escuchó la voz del Señor y él no titubeó. Él no dijo, Señor, ya me secaste el arroyo, ¿ahora dónde voy a irme? Le dijo, salte de ahí. Amén. Quedamos en el 6, ¿verdad? Aquí leímos 6, vamos para el 7. En el 8, gloria a Dios. Cuando el Señor, hermano, le secó el arroyo, ya tenía preparado para Elías otro personaje más para ser usado. Cuando el Señor secó ese arroyo, ya el Señor le tenía a Elías un personaje más que iba a ser probado, no probado, sino de testimonio para más gente todavía. Y cuando tú, hermano, y yo, hermano, provocamos un milagro, ese milagro lo va a agarrar el que sigue, ¿por qué? Porque lo está viendo. Los milagros los estás viendo, los milagros están aconteciendo. Elías dice que el Señor le secó el arroyo, de ahí se secó. Y dice el 8, ahí es donde entramos, hermano, en la segunda parte. ¿Por qué? Porque ahí va a entrar otro personaje más todavía. Podemos usarlo todavía de aquí para atrás poquito para nosotros, los hombres. ¿Qué fe tenía Elías? Que no la tengas tú, hermano, yo, hermano. ¿Qué fe tenía Elías? Que no nos pueda usar el Señor nosotros también. No es fácil, pero si intercedemos, si permanecemos, si clamamos al Señor, el Señor nos va a usar, hermano. El Señor nos va a usar conforme a su palabra. Entonces de allí el Señor mueve a Elías todavía más para adelante. ¿Por qué? Porque ahí ya no había agua. El pan todavía estaba ahí, pero ahí ya no había agua. Dice que lo envió, dice en el 8. Ahí es la segunda parte. Dice, y vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate a Sarepta de Sidón y mora allí, que yo he dado orden ahí una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad,
he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y le llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que beba. El 11 dice: y yendo ella para traérsela, él volvió a llamarla y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Aquí va una palabra, hermano, de poder y de fe. Una palabra no tan fácil, hermano, de que tú y yo, hermana, lo vivas. Pero si tú permaneces en el Señor, si tú tienes fe en el Señor, esa palabra, hermano, se puede cumplir. Esta mujer, hermano, fíjese, allí me impactó. Es una palabra clave de poder. En el 12 dice: y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y poco aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y preparar pan, prepararlo para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Wow. ¿Qué pobreza estaba pasando esta mujer? ¿Qué necesidad, hermano, estaría pasando esta mujer? Que dice: solamente tengo un poquito. Pero tampoco se negó. Tampoco se negó escuchar la voz del Señor. La palabra que más me impacta dice: vive Jehová tu Dios, que no tengo nada. Ella ahí estaba dando todo lo que ella tenía. Dice que solamente tengo un puñado de harina y un poquito de aceite. Y ella fue otra mujer que no titubeó, no dijo: ¿sabes qué? Yo no te voy a dar. ¿Sabes qué? Yo no. Eso solamente lo tengo yo y es lo único que yo tengo. No es fácil, hermano, que alguien venga y te diga: ¿sabes qué? Necesito esto. Y si tú lo tienes, si solamente lo tienes lo que ocupas, será fácil que tú lo sueltes. Ahora, será fácil que tú sueltes si solamente tienes para darle a tu hijo de comer. Para eso se necesita una mujer de fe. Para eso se necesita una mujer que escuche la voz de Dios. Para eso se necesita, hermano, una mujer que esté escuchando el llamado de Dios. Para eso se necesita tener fe. Pero esa fe, hermano, si tú y yo no la ponemos por obra, hermano, esa fe va a ser muerta, no va a existir. Esta mujer no se titubeó en ningún momento. Por eso yo puedo ver y entender, digo, esta es una palabra clave, porque dice: vive Jehová tu Dios, que yo no tengo. Dice: pero vive el que da, vive el que lo suple, vive el que todo lo tiene. No se lo dijo en esas palabras, pero dice: vive Jehová tu Dios, que lo único que yo tengo es lo que tengo para comer, yo y mi hijo. En pocas palabras dijo: pero ahorita voy y te lo hago. ¿Por qué? Porque allí nos dice, sigue diciendo, dice el 13: y Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. El 14 dice: porque Jehová, Dios de Israel, Él ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover
sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue y hizo como le dijo Elías, y comió ella y su casa muchos días. Hermano, el Señor, hermana, el Señor nos está llamando y nos está diciendo: no dudes, haz como yo te he ordenado, haz como yo te he hablado, haz como Dios está hablando en este momento. El Señor, hermano, usó esos dos personajes para poder y usar, hermano, ejemplos para esas personas que no creían en el Señor, que adoraban ídolos, que adoraban imágenes, que adoraban ídolos paganos, para derrotar a todos esos baales. Y tú y yo, hermano, tenemos ese poder para levantarnos y destrozar toda artimaña de Satanás que venga a querer destruir nuestra vida espiritual. Tú y yo, hermano, no estamos débiles. Tú y yo, hermano, el Señor nos ha dado ese poder. Así como a Elías lo envió a ese lugar, así como Elías le secó ese arroyo, así el Señor nos está diciendo ahora: si tu arroyo espiritual se está secando, levántate, que yo te tengo otro camino más para adelante todavía. Levántate, que el camino no se ha terminado todavía. Levántate, que la jornada todavía está larga, pero estoy a la puerta. No desmayes. Estoy a punto de descender en este momento. El Señor ya está a la puerta, hermano. Muchas veces decimos, nuestra hermana mira esas noticias, muchas veces nosotros nos espantamos, pero fíjese, luego el Señor le mandó, hermano, la conclusión, le mandó el resultado. ¿De qué temes si yo estoy contigo? La palabra del Señor, vuelvo a decir, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero si a ti no te llegará. ¿Por qué? Porque si vamos a permanecer en el camino del Señor, todo eso, hermano, va a acontecer. Pero dice el Señor: yo estoy a punto de descender por mis hijos, yo estoy a punto de descender por mi pueblo, para que no sufra en esos problemas, para que no sufra, hermano, en esos terremotos, para que no sufra en esas tempestades. Las redes sociales, hermano, están llenas de paganismo. Están aprobando leyes, hermano, leyes de homosexualidad. Ya las hemos visto y mucha gente, hermano, lo aprueba. Hay pastores que están saliendo, hermano, que lo aprueban, y pastores que están en contra, unos hablando a favor, otros hablando duramente, poniéndoles en práctica, poniéndoles los pasajes bíblicos donde el Señor no aprueba esas cosas, donde el Señor no aprueba esos paganismos, donde el Señor no aprueba esa maldad. El Señor hizo hombre y mujer. El Señor los hizo a imagen y semejanza a cada uno. El Señor no se ha equivocado. El Señor lo ha hecho perfecto a cada uno, hermano. Pero hay muchas conclusiones, muchas leyes que se están estableciendo. Le platicaba a nuestro pastor el día de ayer. Testeaba yo con alguien en México. Dice: ¿dónde andan? Le digo: andamos predicando en una tienda. Wow, qué bien, dice, porque aquí ya está establecido. Aquí ya está establecido, ahí por Uruapan, ya está establecido una ley. Con los pastores ya nos lo dijeron, que tuviéramos cuidado, porque ya no se puede predicar. Ya la persona que le sueltas un tratado ya te puede demandar. ¿Por qué? Porque hay una ley que ya no los puedes perturbar. Dice: háganlo donde se puede. Le digo, todos estamos opuestos a todo eso, porque va a acontecer todo eso. Y viene poco a poco, hermano. ¿Qué distancia hay? Hay lugares, hermano, donde la palabra ya no se puede hablar. Ahora sí que estamos en este lugar, un país libre, porque todavía no nos impiden eso. Y hermano, ¿y qué pasa con nuestros arroyos? Se están secando. Los estamos dejando secar. El ánimo de seguir para adelante, hermano, lo estamos dejando secar. Te digo, es fácil cuando se tiene comida, se tiene todo, se tiene lo económico, todo lo tienes a la mano. Es muy fácil, pero deja que venga una necesidad, deja que venga una enfermedad, deja que venga una escasez.
te aseguro que vamos a caer de rodillas y no nos vamos a querer levantar intercediendo por al Señor. Señor, estoy en prueba, estoy pasando esta circunstancia, estoy en necesidad. Señor, me ha causado esta enfermedad. Señor, ha llegado esto. ¿Y dónde estabas antes? ¿Tu arroyo llevaba suficiente agua? Si se secó, fue porque lo dejamos secar, hermano. El Señor dice que nos levantemos. Él dice, levántate. Haz lo que este personaje hizo. Él escuchó la voz del Señor, hermano. Mucha gente te va a poder señalar, mucha gente te va a criticar. Pero que el Señor, cuando Él venga, aquí, hermano, si te señalan, te critican. Pero que el día que el Señor venga, diga, de aquí te vas, mijo. Todo sufriste. Sufrirás luchas, pruebas, humillaciones. Pero que el día que el Señor venga, nos levantemos como levantó a Elías, como levantó a Enoc, como levantó a esos personajes que sirvieron a Él, hermano. No es fácil. Muchos dirán, no, pues esos personajes fueron personajes en aquel tiempo, ni maldad había. Pero ¿cómo crees que había pruebas, luchas, tentaciones? Sí las había. Porque era el Dios de ayer, de hoy y por siempre. Aunque a hoy la maldad se ha aumentado. Levantémonos, hermano. Levantémonos, hagamos lo que este hombre hizo. Siguió caminando la voz del Señor. Llegó hasta donde Dios lo envió. Hagámoslo, hermano, como esta mujer, que ella no titubeó, sino ella oyó la voz del Señor, el mandato de Dios. Y cuando todo esto aconteció, hermano, la historia está grandísima. Ustedes se van a dar cuenta más adelante, y si le siguen leyendo, cómo con estos obediencia del Señor, de Elías, cómo Baales cayeron, Baales se derrumbaron. Así tú y yo, hermano, Satanás va a caer cada vez que tú y yo lo derrotemos, hermano. Cada vez que tú y yo nos levantemos, las artimañas de Satanás van a seguir derrotadas. Cada quien, hermano, de los que estamos aquí, las artimañas de Satanás van a ser destruidas. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Si el Dios de Elías es el mismo Dios que tú y yo tenemos en esta hora. No lo sé, hermano, cuál sea tu impedimento de caminar más para adelante. Yo no sé, hermano, si te impida algún problema, alguna enfermedad, algún dolor, algún perdón, algún coraje, algún daño, hermano, familiar que haya pasado, algún daño, hermano, de los vecinos, algún daño, hermano, que el Satanás te haya venido a perturbar. Yo no sé qué es lo que a ti te impida, o qué es lo que a mí me impida que yo no siga para adelante. Pero aquí el Señor nos dice, levántate y vete al lugar que yo te he preparado. Levántate, porque yo te he preparado un lugar donde no va a haber tristeza. Yo te pido que te pongas de pie. Donde no hay dolor, donde no hay, hermano, sufrimiento. Dice el Señor, levántate, levántate, que hoy se ha llegado tu día. Este fue su programa Levantando al Caído. Si este programa ha sido de bendición, no dude en llamarnos al 408-621-9597 y nosotros con gusto le enviaremos una copia gratis del programa. Para más información, envíanos un correo electrónico a tamsj@live.com. Dios los bendiga.